El último fondo. Diana despertó con el sonido agudo de un celular vibrando cerca de su oído. La cabeza le retumbaba como si 1000 martillos golpearan dentro de su cráneo. Apenas abrió los ojos, la luz del mediodía la cegó, y una punzada de dolor la atravesó. Estaba acostada en un sofá sucio, rodeada de botellas vacías, ropa tirada por el suelo y el eco de conversaciones borrosas que no lograba recordar. El lugar apestaba a alcohol y cigarrillos, un hedor que le hizo revolver el estómago. Se incorporó lentamente, sintiendo como su cuerpo protestaba con cada movimiento. ¿Dónde estaba? El departamento era desconocido, ajeno, y una sensación de terror le subió por la espalda. Trató de recordar la noche anterior, pero todo era un borrón. Lo último que recordaba con claridad era haberse sentado en un bar, prometiéndose a sí misma que sería solo un trago. Un trago que, como siempre, había escalado hasta arrastrarla a un abismo de autodestrucción. El celular volvió a vibrar insistentemente. Diana lo buscó entre la ropa desordenada hasta encontrarlo debajo de una chaqueta de cuero que ni siquiera era suya. El nombre de su jefe, Sandra, brillaba en la pantalla. Su corazón se hundió. Sabía lo que venía. Tragó saliva, pero su garganta estaba tan seca que le dolía, y atendió la llamada. «Diana». La voz de Sandra sonaba severa. «¿Dónde demonios estás? Tenías una presentación importante esta mañana. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Diana cerró los ojos con fuerza, tratando de ignorar las náuseas que la invadían. «Yo, lo siento, Sandra. No me siento bien, fue un error». «¿No te sientes bien?», interrumpió Sandra, visiblemente furiosa. «Esto ya no es una excusa, Diana. Esta es la tercera vez este mes que te ausentas sin dar explicación, y hemos recibido quejas sobre tu comportamiento en la oficina. Te he dado oportunidades, pero esto ya no es sostenible». El silencio al otro lado de la línea se extendió como una sentencia. Diana sabía lo que venía, pero no estaba preparada para escucharlo. «Estás despedida», Sandra dijo finalmente. «No vuelvas». El sonido del clic al colgar la llamada resonó en el pequeño departamento, dejándola en un silencio opresivo. Su respiración se aceleró. Despedida. Había perdido el trabajo que la había sostenido durante años, el último bastión de estabilidad en su vida. Y todo por culpa del alcohol. Miró alrededor de la habitación. El caos que la rodeaba parecía un reflejo de su vida. Diana sintió un grito de desesperación atrapado en su pecho, un grito que no podía liberar. Se levantó tambaleante, tropezando con los muebles en su camino hacia el baño. Abrió el grifo del lavabo y dejó que el agua helada corriera sobre sus manos temblorosas antes de mojarse la cara. Su reflejo en el espejo la miraba con ojos vacíos, ojeras profundas, y un rostro hinchado por las noches interminables de excesos. Apenas se reconocía. Era una sombra de la mujer que alguna vez fue. La frustración, el miedo y la culpa se apoderaron de ella. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo había perdido el control por completo? Diana se dejó caer en el suelo del baño, abrazando sus rodillas, mientras las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a salir. Había tocado fondo, lo sabía. Pero el pozo parecía más profundo de lo que jamás había imaginado. Allí, en esa fría soledad, solo podía hacer una pregunta que resonaba en su mente. ¿Cómo iba a salir de allí? La oscuridad del proceso. El aire dentro del centro de rehabilitación era denso, cargado de una sensación de lucha interna constante. El sonido de puertas cerrándose y pasos arrastrados por los pasillos se mezclaba con murmullos apagados y ocasionales gritos sofocados por las paredes. Diana observaba su entorno como si estuviera en una pesadilla, sintiendo como cada segundo allí la despojaba de su vieja vida. Sin embargo, esa vida era un recuerdo al que no podía aferrarse. Lo que le esperaba ahora era una lucha que nunca imaginó tan dolorosa. Su primer día había pasado en una niebla de negación. A pesar de haber firmado los papeles de ingreso, aún no podía aceptar del todo lo que estaba viviendo. Estaba rodeada de extraños, personas con sus propios demonios, y eso la aterrorizaba más de lo que nunca admitiría. El miedo constante a perder el control se apoderaba de ella. La realidad de que ya no podía depender de la botella la abrumaba.
La segunda noche fue cuando la verdadera batalla comenzó. Despertó en medio de la madrugada con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor. Su piel picaba, como si miles de agujas la perforaran desde el interior, y un frío intenso le recorría la espalda. Se levantó tambaleante, tratando de tomar aire, pero sentía que las paredes de su habitación se cerraban sobre ella. Lo único en lo que podía pensar era en un trago. Solo uno. Algo que calmara el caos en su mente, algo que apagase el fuego que la consumía por dentro. Se arrastró hasta la puerta, abriéndola bruscamente, y se encontró en un pasillo iluminado débilmente por luces fluorescentes. Un enfermero al final del corredor la vio y rápidamente se acercó. «Y Diana, debes volver a la cama», dijo en voz baja, pero firme. «Y no puedo, necesito salir de aquí, no puedo respirar», jadeó, su cuerpo temblando de forma incontrolable. El enfermero la sostuvo antes de que se desplomara en el suelo. La condujo de vuelta a su cama, donde la ayudó a recostarse. «¿Qué es el síndrome de abstinencia?», explicó mientras le colocaba una manta sobre los hombros. «Los primeros días son los más duros. Tu cuerpo está luchando para deshacerse del alcohol, pero se acostumbrará, lo prometo. Solo debes resistir». Resistir. ¿Cómo podía resistir cuando cada célula de su cuerpo le rogaba por una gota de alcohol? El dolor físico era desgarrador, pero el verdadero tormento estaba en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía recuerdos que había intentado enterrar en alcohol, las peleas con su exnovio, las humillaciones en el trabajo, los rostros decepcionados de su familia. Era como si su propia mente estuviera empeñada en destruirla. Los días siguientes pasaron en una mezcla de sueños febriles y momentos de lucidez abrumadora. Las alucinaciones no tardaron en aparecer. Una tarde, mientras trataba de beber agua, vio como su reflejo en el vaso la observaba con desprecio. Era una versión distorsionada de sí misma, más vieja, más rota, y esa imagen la aterrorizó tanto que arrojó el vaso contra la pared, rompiéndolo en 1000 pedazos. Durante una de las sesiones de terapia grupal, apenas fue capaz de hablar. Mientras otros compartían sus historias de pérdidas y sufrimientos, Diana solo podía pensar en lo patética que se sentía. No quería enfrentarse a su dolor, quería escapar de él, como siempre lo había hecho. Una de las compañeras de rehabilitación, una mujer llamada Clara, compartió su historia con una serenidad que perturbó a Diana profundamente. Clara había perdido a su hija en un accidente automovilístico, y su adicción comenzó como una forma de lidiar con el dolor. Su relato fue crudo y sin adornos, pero lo que más impactó a Diana fue la forma en que Clara habló de su proceso de sanación, aceptando la culpa y el perdón, un concepto que para Diana aún parecía imposible de alcanzar. Esa misma noche, Diana se encontró llorando en su habitación, abrazada a sus propias rodillas, con la sensación de que jamás lograría encontrar esa paz interior de la que tanto hablaban. Todo era oscuridad. La sobriedad era una agonía sin recompensa, y por momentos, sentía que preferiría volver a su vida anterior, aunque la estuviera destruyendo. El quinto día, en medio de una de las peores crisis de abstinencia, su cuerpo colapsó. Cayó al suelo de la ducha mientras el agua fría golpeaba su piel. Su mente entró en una confusión profunda, escuchando voces que no estaban allí y viendo figuras que se desvanecían frente a ella. Gritó con todas sus fuerzas, rogando por algo que la liberara del dolor. Fue entonces cuando comprendió lo real que era su batalla. No solo estaba luchando contra la adicción, sino contra los fantasmas de su pasado, los que la habían empujado hacia el alcohol. El proceso no solo estaba desgarrando su cuerpo, estaba obligándola a confrontar las cicatrices emocionales que nunca había querido sanar. Los días que siguieron a ese colapso fueron aún más oscuros. Los recuerdos que tanto había suprimido salieron a la superficie. En su mente, veía los rostros de las personas a las que había lastimado, especialmente Mateo, su exnovio, cuyo amor destruyó en una espiral de autodestrucción. También se recordó a sí misma como una joven llena de sueños, que quería ser pintora, pero que terminó perdiéndose en la adicción antes de lograrlo. Y así, en medio de ese caos interno, Diana se dio cuenta de algo aterrador: si quería sobrevivir, tenía que enfrentarse a sí misma. Ya no había más escapatorias, no más distracciones. Era el comienzo de una guerra que no sabía si estaba preparada para ganar. El primer paso hacia la libertad. Diana se levantó esa mañana sintiendo un extraño vacío.
Su cuerpo aún estaba débil, pero algo en su interior había cambiado. La brutalidad de los primeros días de abstinencia comenzaba a ceder, aunque los recuerdos y los demonios seguían ahí, al acecho en su mente. Sin embargo, había algo nuevo, una chispa. El dolor ya no era solo sufrimiento, empezaba a transformarse en determinación. El reloj de la pared marcaba las 6 de la mañana. El centro de rehabilitación aún dormía, salvo por un par de enfermeros que hacían rondas silenciosas por los pasillos. Diana se vistió lentamente y se dirigió al pequeño jardín que había al lado del edificio. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba estar al aire libre, sentir el viento en su cara, recordarse que había un mundo allá afuera que no estaba relacionado con su adicción. El jardín era un espacio sencillo, pero el aire fresco y la luz del amanecer le ofrecían un pequeño respiro del caos interior. Se sentó en una banca de piedra y, por primera vez en mucho tiempo, respiró profundamente, tratando de encontrar algo de paz en medio de la tormenta. Mientras observaba el sol asomarse por el horizonte, Clara, la mujer que había perdido a su hija, apareció por el sendero. Sin decir una palabra, se sentó junto a Diana, dejando que el silencio hablara por ambas. Clara había notado los días difíciles por los que Diana había pasado, pero sabía que, como ella, debía enfrentar esos momentos sola. Después de unos minutos, Clara rompió el silencio. «Es un infierno, ¿no?», y dijo, mirando al horizonte sin mover la cabeza. Diana soltó una risa amarga. «No creo haber estado tan cerca del infierno en mi vida». «Lo sé. Pasé por eso». Clara suspiró y se volvió hacia Diana. «Pero te prometo que después del infierno, hay algo más. Algo mejor». Diana la miró, buscando en sus ojos alguna señal de certeza, algún indicio de que había verdad en sus palabras. ¿Podía ser posible que, después de tanto sufrimiento, existiera algo más? Algo parecido a la libertad. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente Diana, la voz quebrada por la duda y la esperanza. ¿Cómo superaste todo esto? Clara sonrió con una tristeza que parecía encerrar años de dolor. El primer paso es aceptar que ya no puedes hacer esto sola. Tienes que pedir ayuda. De verdad. Esa frase resonó en Diana como una verdad que había estado evitando. Ella siempre había creído que podía manejarlo, que su fuerza de voluntad la sacaría adelante, pero esa era una mentira que se había contado durante años, mientras caía más y más profundo. Ahora entendía que no se trataba solo de fuerza de voluntad, se trataba de aceptar su vulnerabilidad, su necesidad de otros. Aceptar que estaba rota, pero que podía sanar. La conversación con Clara quedó en su mente durante el resto del día. Durante la sesión de grupo, Diana se sentó en su lugar habitual, en silencio, observando cómo los demás compartían sus historias. Pero esta vez, algo en su interior la empujaba a hablar. El primer paso. Cuando el terapeuta la miró, Diana sintió su corazón acelerarse. Era ahora o nunca. Yo, comenzó, con la voz temblorosa. He estado luchando durante tanto tiempo. No con el alcohol, no realmente, sino conmigo misma. Los ojos de todos se posaron en ella, pero, sorprendentemente, no se sintió juzgada. Al contrario, sintió una conexión. Cada persona en esa sala sabía lo que era sentirse rota, sola y desesperada. Comencé a beber porque sentía que no tenía valor. Porque mi vida estaba vacía, y el alcohol lo llenaba. Pero ahora me doy cuenta de que fue una mentira. Cada botella, cada trago, solo me hundía más. Hizo una pausa, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Quiero dejarlo atrás. No sé cómo, no sé si podré, pero necesito ayuda. El silencio en la sala era profundo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que se llena de comprensión, de una empatía silenciosa que solo aquellos que han tocado fondo pueden compartir. El terapeuta, un hombre de rostro amable y cansado, asintió con una sonrisa. Diana, el primer paso es el más difícil. Reconocer que no puedes hacerlo sola es un acto de valentía, no de debilidad. No estás sola en esto. Las palabras del terapeuta resonaron en su interior, y por primera vez desde que había ingresado, Diana sintió algo que parecía una ligera esperanza. No había soluciones mágicas ni promesas vacías.
Solo la cruda realidad de que estaba comenzando un largo camino, pero no lo recorrería sola. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió una extraña paz. Sabía que el proceso apenas comenzaba y que los días más difíciles aún estaban por llegar. Sin embargo, ya no era la misma mujer que se tambaleaba por el pasillo aquella primera noche. Había dado su primer paso, y aunque el miedo y el dolor seguían presentes, había algo más fuerte creciendo dentro de ella, la voluntad de luchar. Cerró los ojos, abrazando ese pequeño momento de calma, sabiendo que la batalla por su libertad apenas comenzaba, pero que ya había comenzado a caminar hacia ella. Fantasmas del pasado. La paz que había sentido Diana al final del tercer día fue efímera. Apenas unas horas después, las sombras del pasado empezaron a cernirse sobre ella, como si el universo se negara a dejarla avanzar sin hacerle revivir cada uno de los momentos que la habían conducido al abismo. Esa madrugada, los recuerdos regresaron, no como simples pensamientos, sino como fantasmas, tan vivos y despiadados que parecían aplastarla. El primero en aparecer fue Mateo. En la oscuridad de su mente, pudo verlo claramente, como si aún estuviera frente a ella. Su exnovio había sido el amor de su vida, o al menos eso creía antes de que el alcohol lo arruinara todo. La relación, que alguna vez fue llena de risas y planes a futuro, se había convertido en un campo de batalla. Cada discusión parecía ser peor que la anterior, y cada vez que él la miraba con decepción, Diana buscaba refugio en una botella. Los reproches, las promesas rotas y las excusas vacías la atormentaban en ese espacio cerrado de su mente. «¿Cómo pudiste destruirnos?», escuchó la voz de Mateo resonar, acusadora, mientras lo veía de pie frente a ella con los ojos llenos de lágrimas. Él había sido el último en rendirse. Recordó la noche en que él se fue, después de meses de intentarlo todo, pero al final, incapaz de soportar más. La había dejado sola, en el sofá, con varias botellas vacías a su alrededor. Diana sintió un nudo en la garganta. Sabía que era su culpa, pero la verdad duele más cuando ya no hay forma de enmendarla. El arrepentimiento la atravesaba como un cuchillo cada vez que recordaba ese momento, el adiós definitivo. Sin embargo, no era solo Mateo quien aparecía en esos recuerdos. Su madre. Siempre tan comprensiva, tan fuerte, hasta que dejó de serlo. Diana recordó cómo su madre la confrontó una mañana, cansada de ver a su hija destruyéndose a sí misma. La había mirado con una mezcla de desesperación y tristeza mientras le suplicaba que buscara ayuda, pero Diana, ciega por la negación y el orgullo, había rechazado todo. «No necesito tu ayuda. Estoy bien», le había gritado, aunque ambas sabían que no era verdad. Esa imagen de su madre, con el rostro lleno de lágrimas y el corazón roto, seguía persiguiéndola. Fue la última vez que hablaron antes de que Diana se hundiera completamente en la oscuridad. Desde entonces, no había vuelto a ver a su madre. Ni siquiera estaba segura de si ella sabría que estaba en rehabilitación. La distancia que había creado entre ambas era un abismo insondable. Durante días, los recuerdos la atacaban con fuerza renovada. No importaba cuán ocupada intentara mantenerse en las sesiones de terapia o en las actividades diarias del centro de rehabilitación, los fantasmas volvían en cuanto cerraba los ojos. Las alucinaciones que antes habían sido producto del síndrome de abstinencia ahora eran sus propios recuerdos, retorcidos por el dolor y la culpa. Uno de los peores fue su jefe, Eduardo. El hombre al que admiraba y que, al principio, la había apoyado en su carrera como diseñadora gráfica. Pero los errores empezaron a acumularse. Llegaba tarde, cometía fallos y, lo peor de todo, intentaba ocultar sus problemas detrás de una sonrisa fingida y un vaso de whisky antes de cada reunión. Eduardo había intentado ayudarla, incluso cubriéndola cuando sus errores se hicieron más evidentes, pero todo tenía un límite. El día que la despidieron fue el último clavo en el ataúd de su carrera. «Podrías haber sido brillante, Diana, pero lo echaste todo a perder», esas palabras de Eduardo resonaban una y otra vez en su mente. Le habían dolido profundamente porque sabía que eran verdad. Había desperdiciado su talento, su oportunidad de hacer algo significativo con su vida. ¿Y ahora, qué le quedaba? Una tarde, mientras estaba sentada en el jardín, tratando de calmar su mente, la terapeuta del centro se le acercó. La mujer era perspicaz, con una intuición casi sobrenatural para detectar cuando alguien estaba sufriendo más de lo que dejaba ver.
Y veo que estás atrapada en tu mente, Diana, dijo la terapeuta, sentándose junto a ella. ¿Te gustaría hablar sobre lo que te atormenta? Diana dudó por un momento, pero luego las palabras salieron, impulsadas por la necesidad de liberar algo del peso que llevaba dentro. No puedo dejar de pensar en todo lo que he perdido. Las personas que lastimé, las oportunidades que dejé ir. No puedo soportar el arrepentimiento. Me persiguen, como si no hubiera forma de escapar de ellos. La terapeuta asintió, comprendiendo. El arrepentimiento es una carga muy pesada de llevar, pero es parte del proceso. Los fantasmas del pasado aparecen porque necesitas enfrentarlos. No puedes huir de ellos para siempre. ¿Cómo los enfrento?, preguntó Diana, con los ojos llenos de desesperación. Y el primer paso es perdonarte a ti misma. No puedes cambiar lo que hiciste, pero puedes elegir cómo avanzar. Necesitas aceptar lo que pasó y luego, poco a poco, construir algo nuevo. Cada día que sigues aquí, estás dando ese paso. Diana no estaba segura de poder perdonarse. Había causado tanto daño, a sí misma y a los demás. Pero tal vez tenía razón. Tal vez la única forma de liberarse de esos fantasmas era enfrentarlos, uno por uno, aceptando el dolor y el fracaso como parte de su historia, pero no como el final de ella. Esa noche, cuando los recuerdos volvieron, en lugar de huir de ellos, Diana decidió enfrentarlos. Cerró los ojos y, en su mente, se volvió hacia Mateo, su madre y Eduardo, los fantasmas que la atormentaban. Se permitió sentir el dolor, la culpa, el arrepentimiento, pero también reconoció algo más: estaba viva, aún estaba aquí, y eso significaba que podía cambiar su destino. Los fantasmas del pasado no desaparecerían de inmediato, lo sabía, pero por primera vez, Diana comenzó a entender que no podían controlar su futuro. Ella era quien tenía el control ahora. El camino de la soledad. El día amaneció gris, y un aire gélido recorría los pasillos del centro de rehabilitación. Diana sintió esa frialdad desde el momento en que abrió los ojos, una sensación que iba más allá de lo físico. Era una soledad profunda, esa que se instala en el alma cuando te das cuenta de que, a pesar de las personas a tu alrededor, el viaje hacia la recuperación es uno que debes emprender sola. Diana salió de su habitación y recorrió los mismos pasillos por los que había caminado desde que llegó, pero hoy se sentían distintos. Las sesiones de grupo, las conversaciones con otros pacientes, todo eso, aunque útil, no podía llenar el vacío que sentía dentro. Había enfrentado algunos de sus recuerdos más dolorosos en las últimas semanas, pero el precio de esa confrontación fue un aislamiento interno. Sus demonios eran solo suyos, y nadie más podía entenderlos del todo. En el desayuno, Diana miraba la comida frente a ella, incapaz de comer. A su lado, Clara, quien había sido una fuente de consuelo los primeros días, intentó iniciar una conversación, pero Diana apenas respondió con monosílabos. Las palabras ya no parecían suficientes para describir lo que sentía. Sé que esto es difícil, Diana, pero no tienes que hacerlo sola, dijo Clara en un tono suave, notando la distancia en los ojos de su amiga. Diana solo asintió, pero por dentro pensaba lo contrario. El proceso de sanación le estaba empujando a un lugar oscuro, donde solo podía contar con su propia voluntad para salir. Sabía que la soledad emocional era una parte inevitable de la recuperación, pero, aún así, era doloroso. Después del desayuno, la terapeuta organizó una sesión individual con Diana. El tema de la sesión era el mismo que siempre abordaban: aceptar las decisiones del pasado y entender que la recuperación sería un camino largo, pero la terapeuta percibió algo diferente esta vez. ¿Cómo te sientes hoy, Diana?, preguntó, observándola con atención. Sola, respondió Diana con franqueza, bajando la mirada. Aunque todos están aquí, siento que nadie puede ayudarme realmente. Siento que estoy caminando por un desierto y no sé si voy en la dirección correcta. La terapeuta asintió, comprendiendo perfectamente lo que estaba experimentando. Es normal sentir esa soledad. En esta etapa, muchas personas se distancian emocionalmente porque están enfrentando lo más difícil, a sí mismas. Sabes que no hay una cura mágica ni alguien que pueda hacer el trabajo por ti, y esa realización puede hacer que te sientas aislada. Diana se sintió identificada con esas palabras. Era eso exactamente.
La sensación de que, no importa cuántos consejos recibiera o cuántos oídos le escucharan, la verdadera batalla estaba en su interior. No podía esperar que nadie la salvara. Tenía que ser ella quien se levantara, una y otra vez, hasta que las heridas sanaran. Pero recuerda, continuó la terapeuta, la soledad no es el enemigo. De hecho, es parte del proceso. En ese aislamiento es donde encuentras la fuerza que nunca pensaste que tenías. Diana dejó que esas palabras resonaran en su mente durante el resto del día. Era cierto que la soledad era dolorosa, pero también se daba cuenta de que era una prueba más. Un desafío en el camino hacia la libertad. Si podía soportar la soledad, podía soportar cualquier cosa. Esa tarde, decidió dar un paseo por el perímetro del centro de rehabilitación. El cielo seguía gris, y el viento soplaba con fuerza, como si el clima compartiera su ánimo. El sendero que rodeaba el edificio estaba rodeado de árboles altos, cuyas ramas desnudas se mecían en el viento. Caminó lentamente, sintiendo cada paso como un pequeño avance en ese camino solitario. A medida que avanzaba, los recuerdos seguían acechando, pero esta vez, no los evitó. No huyó de los rostros que aparecían en su mente. No trató de escapar del dolor. Simplemente lo aceptó. Caminó junto a ellos, entendiendo que esos fantasmas no eran algo de lo que podría librarse fácilmente. Formaban parte de ella, de su historia, pero no la definirían para siempre. Recordó las palabras de la terapeuta, la soledad no es el enemigo. Mientras caminaba, pensó en lo que eso significaba realmente. Tal vez esta era la etapa donde tendría que aprender a conocerse a sí misma de nuevo, sin las máscaras, sin las excusas. Solo Diana y su verdad. De repente, se detuvo frente a un pequeño estanque en el centro del jardín. El agua estaba tranquila, reflejando el gris del cielo, pero debajo de la superficie, había movimiento. Pequeños peces nadaban en círculos, casi imperceptibles a primera vista. Diana observó cómo, a pesar de la calma exterior, el mundo bajo el agua seguía vivo, lleno de actividad. Esa era su realidad ahora. Desde fuera, parecía una mujer rota, caminando sola por el camino de la rehabilitación. Pero por dentro, aunque todo parecía quieto, había algo moviéndose. La voluntad de sanar, de reconstruirse desde las cenizas. Tal vez no podía verlo aún con claridad, pero estaba allí, en lo profundo de su ser, luchando por salir. La soledad que sentía ya no parecía tan aplastante. Ahora la veía como una oportunidad. Un espacio en el que, lejos del ruido del mundo y de las expectativas de los demás, podía encontrar su verdadero ser. El camino hacia la sanación no era fácil ni rápido, pero poco a poco, paso a paso, estaba avanzando. Esa noche, cuando volvió a su habitación, ya no sintió el mismo vacío. La soledad seguía allí, pero ahora la percibía de manera diferente, como un momento necesario para crecer, no como una condena. Tentaciones peligrosas. Los días parecían estirarse en una rutina interminable para Diana. A pesar de los pequeños avances, siempre había momentos en los que la tentación acechaba. El anhelo de su antigua vida, aunque dolorosa, comenzaba a hacerse presente. El alcohol había sido su refugio durante tanto tiempo que, a pesar de saber lo que le había costado, su cuerpo y su mente aún lo deseaban. Era como una vieja amiga tóxica que, a pesar de ser destructiva, le ofrecía un consuelo inmediato. Aquella tarde, durante una sesión de grupo, escuchaba a otro paciente contar su historia, pero su mente estaba lejos. Sus pensamientos se deslizaban hacia recuerdos de noches en las que una copa de vino o un trago de licor parecían ser la única solución para calmar su ansiedad, para borrar temporalmente sus miedos. ¿Qué pasaría si tan solo tomara un sorbo? Una pequeña transgresión, solo para sentirse bien por un momento. Esa idea era cada vez más insistente. Después de la sesión, Diana decidió salir al jardín para despejarse. El aire fresco parecía ayudarla a aclarar la mente, pero esa tarde no funcionaba. La tentación era una voz seductora que la invitaba a rendirse, a dejar de pelear. Sentía una tensión interna creciendo dentro de ella, como si estuviera al borde de un precipicio. ¿Todo bien, Diana?, preguntó la terapeuta, que la observaba desde lejos. Su voz tranquila era reconfortante, pero en ese momento, Diana sintió irritación.
No quería hablar con nadie. Quería estar sola, lidiar con ese conflicto en su interior a su manera. Estoy bien, mintió, esbozando una sonrisa débil. Solo necesito un poco de espacio. La terapeuta asintió, respetando su distancia, pero no dejó de observarla de reojo. Diana lo sabía. Todo el mundo allí parecía estar esperando a que alguien cayera en el mismo ciclo autodestructivo que habían prometido abandonar. Y eso solo la hacía sentir más presión. Después de un rato, decidió volver a su habitación. En el camino, pasó frente a la sala común, donde solía encontrarse con otros pacientes para charlar y relajarse. Allí vio a Miguel, un hombre que había llegado a la clínica hacía unas semanas. Tenía una sonrisa encantadora y un carisma que atraía a todos, pero Diana sabía que él también estaba luchando con sus propios demonios. Lo había escuchado hablar en las sesiones grupales sobre las noches de fiestas desenfrenadas, donde el alcohol y otras sustancias lo hacían sentir invencible. ¿Cómo va todo, Diana?, preguntó Miguel, interceptándola en el pasillo. Y no es mi mejor día, la verdad, respondió ella, sincera por primera vez en horas. Miguel sonrió, un gesto que para ella parecía demasiado confiado, casi imprudente. Lo sé. Todos tenemos días malos. A veces pienso que salir un rato de aquí, solo por unas horas, nos haría bien. ¿Qué dices?, y dijo con un tono juguetón, pero Diana notó la seriedad oculta detrás de sus palabras. Él estaba jugando con la tentación, probándola. Diana lo miró, sorprendida por la propuesta. Sabía que Miguel tenía contactos fuera del centro, y aunque las reglas eran estrictas, algunos pacientes habían encontrado maneras de romperlas. La idea de escapar, aunque solo fuera por unas horas, la tentaba peligrosamente. En el fondo de su mente, había una vocecita que decía, ¿qué daño podría hacer? ¿Salir? ¿Cómo?, preguntó, sabiendo que estaba jugando con fuego al siquiera considerar la posibilidad. Tengo mis métodos, respondió Miguel, con un guiño. Solo piénsalo. A veces, un descanso de todo esto es justo lo que necesitamos para no volvernos locos. Diana sintió como su corazón latía más rápido. La idea de escapar, de sentir la libertad fuera de esas paredes, aunque fuera por una noche, parecía terriblemente atractiva. Pero sabía que, si cedía, no sería solo una noche. Sabía cómo empezaba ese camino. Un solo sorbo, un solo error, y todo su esfuerzo se desmoronaría. La tentación se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba en ese pasillo, bajo la mirada confiada de Miguel. Respiró hondo. Sabía que estaba en peligro. Si no salía de esa conversación ahora, podría ceder. El abismo estaba frente a ella. Y no puedo hacerlo, Miguel, respondió finalmente, con la voz temblorosa pero firme. He llegado demasiado lejos como para echarlo todo a perder por una noche. Sé que parece tentador, pero no vale la pena. Miguel la miró, sorprendido por su rechazo, pero no insistió. Se encogió de hombros, como si fuera lo mismo para él, y se alejó, dejándola sola en el pasillo. Diana permaneció de pie allí por unos minutos, intentando controlar la agitación que sentía en su interior. Había sido más difícil de lo que esperaba decir que no, pero lo había hecho. Se había enfrentado a la tentación cara a cara y, por esta vez, había ganado. Sin embargo, algo le decía que no sería la última vez que el deseo por esa antigua vida intentaría arrastrarla de vuelta. Más tarde, en su habitación, Diana se sentó en el borde de la cama, exhausta por la lucha interna que había vivido durante el día. No podía evitar sentir una pequeña chispa de orgullo. Había resistido. Y, en ese momento, comprendió algo importante. La verdadera batalla no era solo contra el alcohol o contra los recuerdos dolorosos, sino contra ella misma. Contra la versión de sí misma que aún anhelaba esa vida autodestructiva. La tentación siempre estaría ahí, esperando el momento más vulnerable para atacar. Pero con cada día que pasaba, con cada desafío superado, Diana se hacía más fuerte. El camino era peligroso y lleno de trampas, pero empezaba a entender que cada vez que resistía, era un paso más cerca de ser libre de verdad. La caída inesperada.
Después de semanas de resistir las tentaciones y mantener el control sobre sus impulsos, Diana comenzó a sentir que por fin estaba ganando la batalla contra el alcohol. Cada día parecía un paso hacia la libertad, y la confianza en sí misma crecía poco a poco. Las sesiones de terapia comenzaban a hacer efecto, y las noches que antes estaban llenas de pesadillas ahora eran más tranquilas. Sin embargo, en su interior, había una falsa sensación de seguridad que lentamente la llevaba a bajar la guardia. Era una tarde tranquila cuando todo empezó a desmoronarse. El centro de rehabilitación organizaba una pequeña celebración para los pacientes que habían completado otro mes de su proceso. Diana asistió, sintiéndose fuerte, creyendo que podía manejar cualquier cosa. Las risas llenaban la sala, los pacientes compartían historias de superación, y por primera vez en mucho tiempo, Diana sintió algo parecido a la felicidad. Miguel, el mismo hombre que días antes había intentado tentarla con la idea de escapar, la saludó desde el otro lado de la sala. Esta vez, no había tensión entre ellos. Todo parecía inofensivo, incluso amigable. Al final de la celebración, un grupo pequeño decidió continuar la fiesta en una sala más privada, lejos de la vigilancia estricta de los consejeros. Diana, confiada en su progreso, aceptó la invitación. Lo que comenzó como una tarde de risas y camaradería pronto tomó un giro inesperado. Uno de los pacientes, un hombre que había llegado recientemente, sacó una pequeña botella de licor que había conseguido de manera clandestina. El ambiente en la habitación cambió inmediatamente, de ligero y festivo a algo mucho más oscuro. La botella pasó de mano en mano, y Diana observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Sabía que no debía, pero la presión del grupo, sumada a la falsa sensación de control que había estado cultivando, la hacía vulnerable. Miguel fue el primero en ofrecerle un vaso. Sonrió, pero esta vez no con la misma intención maliciosa de antes. Solo era un trago, una forma de relajarse, de disfrutar el momento. Vamos, Diana, solo uno, dijo Miguel, con un tono suave y casi comprensivo. Lo mereces después de todo el esfuerzo. Diana miró el vaso por un momento que pareció eterno. En ese instante, todas las advertencias, todas las promesas que se había hecho a sí misma, comenzaron a desvanecerse. En su mente, el pensamiento de solo uno era tan fuerte que no pudo resistirlo. Había estado tan enfocada en mantenerse sobria que no se había dado cuenta de cuán frágil era su nueva realidad. Solo uno no podía ser tan malo, ¿verdad? Solo un pequeño escape de la presión constante que sentía. Tomó el vaso. El primer sorbo fue suave, casi inofensivo. Pero tan pronto como el alcohol tocó su lengua, una ola de euforia mezclada con culpa la golpeó. El sabor familiar despertó algo dormido en ella, una parte de su ser que había estado reprimida, esperando el momento de resurgir. El alivio momentáneo fue seguido por una sensación de pérdida de control. Mientras el grupo seguía riendo y bromeando, Diana sintió como el abismo volvía a abrirse bajo sus pies. 1 se convirtió en 2. 2 en 3. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, el remordimiento comenzó a crecer dentro de ella. Sabía lo que había hecho, sabía que había caído en la misma trampa que había jurado evitar. Pero no podía detenerse. Cada trago la alejaba más de la Diana que había trabajado tan duro por ser, y la acercaba a la mujer que tanto había intentado dejar atrás. Las voces en su cabeza, los fantasmas del pasado, reaparecieron con toda su fuerza. ¿Estás bien, Diana?, preguntó uno de los pacientes, notando que su rostro se había tornado pálido. Sí, estoy bien, respondió, aunque sabía que mentía. El grupo continuó, ajeno a su lucha interna. Pero para Diana, el ambiente festivo había muerto. Ahora solo quedaba el silencio abrumador de su fracaso. La sensación de hundimiento era más fuerte que nunca. La habitación empezó a girar, y la risa de los demás resonaba en sus oídos como un eco lejano. Finalmente, se levantó tambaleante y salió de la sala. El aire fresco de la noche la golpeó con fuerza cuando llegó al jardín, pero no fue suficiente para disipar la sensación de vacío que sentía. Se sentó en un banco, abrazando sus brazos alrededor de su cuerpo, tratando de detener el temblor que sentía. La caída había sido rápida e inesperada. Había trabajado tanto por mantenerse sobria,
por reconstruir su vida, y ahora todo eso parecía haberse desmoronado en cuestión de minutos. Los recuerdos de los peores momentos de su adicción empezaron a inundar su mente. Las noches solitarias con una botella como única compañía, las relaciones rotas, las oportunidades perdidas, todo volvía a ella con una claridad dolorosa. Y ahora, lo había vuelto a hacer. Había dejado que la oscuridad volviera a tomar el control. Con lágrimas en los ojos, Diana se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo dejar de beber, sino enfrentarse a la raíz de sus problemas. Cada caída, cada tropiezo, revelaba cuán profundas eran sus heridas. Sabía que el camino hacia la recuperación no sería una línea recta, pero eso no aliviaba el dolor de haber fallado. Pasaron los minutos, y el frío de la noche la envolvía cada vez más, pero Diana no se movió. Sabía que debía decidir. Podía rendirse, dejarse llevar por el sentimiento de derrota, o podía levantarse una vez más. Sabía que volver a la clínica después de lo que había hecho sería difícil, enfrentarse a los terapeutas y a sus compañeros, admitir que había fallado, pero también sabía que, si no lo hacía, perdería todo lo que había ganado hasta ahora. Respiró hondo, secándose las lágrimas. La batalla no había terminado. Tal vez esta caída sería un recordatorio de que aún había mucho trabajo por hacer, y que cada día era una lucha por mantenerse en pie. Con la mente nublada y el cuerpo tembloroso, Diana se levantó, tambaleante pero decidida. Mañana sería otro día, y esta vez, estaría lista para enfrentar la tormenta. El renacer en el caos. La noche de la caída marcó un punto de inflexión en la vida de Diana. A la mañana siguiente, el sol brillaba con una claridad hiriente, pero para ella, todo parecía sombrío y abrumador. El remordimiento y la confusión la envolvían como una niebla densa, y cada paso hacia el centro de rehabilitación se sentía como un viaje a través de un laberinto oscuro. Al llegar, el peso de la vergüenza se hizo casi insoportable. Todos sus compañeros la miraban con una mezcla de compasión y juicio. Sentía que cada par de ojos la atravesaba como una flecha, recordándole su reciente desliz. Las palabras del terapeuta resonaban en su mente: la recuperación es un proceso, no un destino. Pero en ese momento, la frase le pareció vacía, una simple justificación para su fracaso. Entró en la sala de grupo, donde el ambiente era diferente al de antes. Había un silencio tenso, una incomodidad palpable. Ella sabía que todos estaban al tanto de lo que había sucedido. Las risas y el compañerismo de la noche anterior parecían un recuerdo lejano. Su terapeuta, Sofía, la observó con atención, su mirada transmitía una mezcla de comprensión y desafío. «Diana, ¿quieres compartir algo?», y preguntó, invitándola a abrirse. Con el corazón en la garganta, Diana tomó aire. En su mente, una batalla se libraba. Por un lado, quería hundirse en la vergüenza y el silencio. Por otro, anhelaba la liberación que vendría al confesar su lucha. Finalmente, eligió el segundo camino. «Fui a la celebración», comenzó, su voz temblorosa. «Y me dejé llevar. Pensé que podía controlar la situación, que podía tomar solo un trago, pero eso me llevó a una espiral de decisiones equivocadas». Las lágrimas comenzaron a brotar mientras compartía su experiencia. La confesión se sentía como una herida abierta, pero también como una forma de liberar el peso que llevaba. Mientras hablaba, empezó a notar que sus compañeros la miraban con empatía, muchos asintiendo en reconocimiento de sus propias luchas. «No eres la única que ha pasado por esto», dijo Miguel, quien había sido su confidente en el proceso. «Todos hemos tenido momentos de debilidad. Lo importante es cómo te levantas después de caer». Esa simple declaración resonó en Diana. En ese instante, comprendió que la recuperación no era solo acerca de evitar el alcohol, sino también sobre encontrar la fortaleza para enfrentar sus demonios y aprender de sus errores. El grupo comenzó a compartir sus propias historias de deslices, creando un espacio de aceptación y apoyo. El caos de la noche anterior se transformó en un hilo de conexión. Después de la reunión, Diana se acercó a Sofía, quien la miró con preocupación y apoyo. «Lo que sucedió anoche no define tu viaje», le dijo Sofía. «Es una parte de él, sí, pero cada caída puede ser una oportunidad para renacer. El caos puede ser el caldo de cultivo para el crecimiento». Las palabras de Sofía se quedaron grabadas en su mente.
Diana decidió que, aunque el camino había sido tumultuoso, no iba a rendirse. Tenía que encontrar una manera de renacer en medio del caos. Y así, en su corazón, la chispa de la determinación comenzó a arder de nuevo. Durante los días siguientes, Diana se enfocó en su recuperación. Cada mañana, se despertaba más temprano, dedicando tiempo a la meditación y al ejercicio. La conexión con su cuerpo se volvía cada vez más importante. Aprendió a escuchar su cuerpo y a entender las señales que le daba. El caos de su vida no se desvaneció, pero decidió enfrentarlo con una nueva perspectiva. Un día, mientras caminaba por el parque cercano al centro, se encontró con un grupo de mujeres que practicaban yoga al aire libre. Decidió unirse, sintiendo una conexión con el movimiento y la comunidad. A medida que se estiraba y respiraba, sentía como las tensiones del pasado se disolvían, y con cada respiración, se llenaba de una energía renovada. Con el paso de las semanas, Diana comenzó a establecer nuevas rutinas y hábitos que la alejaban de la tentación del alcohol. Se inscribió en clases de arte, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se atrevió. El pincel en su mano le ofreció una salida para expresar sus emociones. Cada trazo en el lienzo se convirtió en un símbolo de su renacer, una forma de darle vida a su dolor. Pero el verdadero desafío llegó una tarde, cuando se encontró con una antigua amiga en una cafetería. Ver a Carla, una amiga de sus días de bebida, le hizo recordar los momentos oscuros que había compartido con ella. La tentación de volver a esos viejos hábitos era fuerte, y la inseguridad comenzó a crecer dentro de ella. Carla, al verla, sonrió, pero había algo en su mirada que hizo que Diana se sintiera incómoda. Sabía que su amiga no había cambiado y que las viejas costumbres nunca estaban lejos. Diana se mantuvo firme en su decisión de no dejarse influenciar. «Diana, ¿te gustaría salir a tomar algo?», preguntó Carla con una sonrisa juguetona. Un silencio tenso se instaló entre ellas. Diana sintió el peso de la decisión que debía tomar. No, gracias. Estoy en un buen lugar ahora, y no quiero arriesgarme a perderlo, respondió con determinación. Carla frunció el ceño, decepcionada, y Diana sintió una mezcla de alivio y miedo. Había tomado una decisión consciente de priorizar su salud y su futuro, pero también sabía que eso significaba dejar atrás partes de su pasado. A medida que continuaba su camino, se dio cuenta de que cada decisión, cada pequeño triunfo, la estaba llevando hacia un renacer real. En medio del caos de su vida, Diana encontró un nuevo propósito. Cada día se sentía más fuerte y más capaz de enfrentar los retos que se presentaban. No era solo sobrevivir, era comenzar a vivir de verdad. Y así, en medio del caos, Diana renació. La victoria y el futuro incierto. El día de la graduación del programa de rehabilitación llegó como un torrente de emociones. Diana se encontraba rodeada de sus compañeros, cada uno con su propia historia de lucha y superación. Las sonrisas y los abrazos eran un recordatorio tangible de cuánto había crecido y cambiado en los últimos meses. El ambiente estaba cargado de esperanza, pero también de incertidumbre, y el aire vibraba con una mezcla de alegría y ansiedad. Mientras se preparaban para la ceremonia, Diana se miró en el espejo. A pesar de las ojeras que aún la perseguían y las cicatrices emocionales que llevaba, su reflejo mostraba una mujer diferente. Había un brillo en sus ojos, una determinación que no había estado presente antes. Era la primera vez en mucho tiempo que podía verse a sí misma con amor y respeto. La sala estaba decorada con globos y banderines que celebraban el éxito de todos. Sofía, su terapeuta, subió al escenario para ofrecer unas palabras. Con su voz calmada y llena de sabiduría, compartió historias de resiliencia y perseverancia. A medida que hablaba, Diana se dio cuenta de que su viaje no había sido solo un esfuerzo individual, sino un esfuerzo colectivo que incluía a todos los que la rodeaban. Hoy celebramos no solo el final de un capítulo, sino el comienzo de uno nuevo, dijo Sofía, mirando a cada uno de los graduados. La vida puede ser incierta, pero ustedes tienen las herramientas necesarias para enfrentar lo que venga. Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de Diana. El futuro era incierto, pero también estaba lleno de posibilidades. El momento culminante llegó cuando se llamó a cada graduado por su nombre. Al escuchar el suyo, Diana sintió como su pecho se llenaba de orgullo. Caminó hacia el escenario,
sintiendo los aplausos como un abrazo colectivo de aliento y apoyo. Al recibir su certificado, una ola de emoción la invadió. Era un símbolo de su victoria personal, un recordatorio de que, a pesar de las caídas y las dificultades, había logrado levantarse y seguir adelante. Pero también había un miedo latente. ¿Qué pasaría después? ¿Podría mantener su sobriedad en el mundo real, con todas las tentaciones que lo acompañaban? La ceremonia concluyó y el grupo se dispersó. Diana se encontró en el vestíbulo, donde las risas y las conversaciones llenaban el aire. Sin embargo, a pesar de la celebración, la ansiedad comenzó a asomar su cabeza. Quería salir a festejar, pero temía que una sola copa pudiera deshacer todo el trabajo que había realizado. Decidió ir a un café cercano con algunos compañeros. Se sentaron en una mesa al aire libre, y el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosas. Mientras conversaban, Diana no pudo evitar sentir una mezcla de felicidad y temor. La risa de sus amigos resonaba en sus oídos, y por un momento, el futuro parecía brillante. Pero al mismo tiempo, el eco de la soledad se cernía sobre ella. ¿Y ahora qué?, preguntó Ana, una compañera que había estado a su lado en el programa. Diana suspiró, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. No lo sé. Estoy emocionada por el futuro, pero también asustada. Tengo miedo de caer de nuevo. Ana asintió, compartiendo su preocupación. Es normal sentirse así. Pero recuerda, no estás sola. Todos estamos aquí para apoyarnos mutuamente, incluso después de salir de este lugar. El resto de la noche transcurrió entre risas y charlas sobre sus sueños y aspiraciones. Diana habló de su deseo de ayudar a otros que luchaban contra el alcoholismo, de cómo quería compartir su historia para inspirar a otros a encontrar la fuerza dentro de ellos mismos. A medida que la noche avanzaba, Diana se dio cuenta de que cada pequeño paso que había tomado la había llevado a este momento, y con ello, también reconoció que el futuro, aunque incierto, podía estar lleno de oportunidades y decidía enfrentarlo con valentía. Sin embargo, el verdadero desafío llegó al día siguiente. Se despertó con la resaca emocional del día anterior, sintiéndose perdida en un mundo que, aunque más brillante, seguía siendo aterrador. La rutina de la rehabilitación había terminado, y ahora tenía que enfrentar la vida real sin las estructuras que la habían sostenido. Al salir de su apartamento, se encontró con una serie de desencadenantes que ponían a prueba su voluntad. Vio a un grupo de amigos en el parque disfrutando de una tarde soleada. La risa y la música que salía de ellos eran un recordatorio de los días pasados, cuando las copas de vino y las fiestas parecían ser la solución a todos sus problemas. En ese instante, la tentación se acercó, ofreciendo una vía de escape momentánea de su ansiedad. Pero en lugar de rendirse a esa voz seductora, recordó la promesa que se había hecho a sí misma y a sus compañeros. Esa imagen del escenario, su certificado en mano, le devolvió la claridad. Se dio la vuelta y se dirigió al centro comunitario, donde se ofrecía un grupo de apoyo. Necesitaba apoyo, y esta vez no estaba dispuesta a hacerlo sola. Durante las semanas siguientes, Diana comenzó a formar un nuevo círculo de amigos que la apoyaban en su viaje. Asistió a reuniones y talleres, se involucró en actividades comunitarias y empezó a trabajar en una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a personas en recuperación. Cada interacción la llenaba de propósito y le recordaba lo lejos que había llegado. Con cada día que pasaba, Diana se sentía más fuerte. Aprendió a celebrar los pequeños logros, un día sin pensamientos de volver a beber, una semana de sobriedad, el primer cumpleaños que celebraba sin una copa en la mano. Aunque el futuro seguía siendo incierto, encontró consuelo en la idea de que la vida era un viaje continuo de aprendizaje. Una noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, Diana sonrió al recordar lo lejos que había llegado. Había renacido de las cenizas del alcoholismo, y aunque el camino no siempre sería fácil, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. La vida estaba llena de posibilidades, y finalmente, se atrevió a soñar de nuevo. Mientras el viento soplaba suavemente, Diana hizo una promesa silenciosa a sí misma: seguiría luchando, seguiría creciendo y nunca dejaría que el miedo la detuviera. Estaba lista para enfrentar el futuro, por incierto que fuera, con la valentía que había encontrado en su interior. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.